Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Como les había comentado, les estoy dejando esta grabación, ya que en nuestra primera web conference pues no hubo como asistencia, no hubo quórum, asistencia de ninguno de ustedes, por lo cual pues se decidió hacer en otro horario este video para compartirles el tema de la reflexión pues de la modernidad, digamos de una manera amplia, revisando algunos acontecimientos históricos, algunos movimientos artísticos, algunos gestos y presentando, digamos, una visión panorámica de este concepto de modernidad aterrizado en las prácticas artísticas, sobre todo pictóricas, de los siglos vamos, 15 al 19. Vamos a trabajar, ya van a ver durante la segunda web conference y como ya lo habrán visto en las actividades tanto 3 como 4, pues mucho más el asunto tanto de unos enfoques particulares que serían la mujer en la historia del arte y después ya empezar a hablar pues del siglo XX, las vanguardias, otro tipo de acercamientos como mucho más concretos a una modernidad que en el arte es, digamos, más desarrollada o estudiada a través de los sismos de comienzos del siglo XX, pero que, como bien lo han visto en las actividades anteriores, pues abarca, digamos, una gran cantidad de siglos que requerirían muchísimo tiempo, digamos, estudiar y desmenuzar todos estos movimientos, pero que vamos a intentar dar luces sobre lo que sería como un panorama de todos estos siglos predecesores al siglo XX como un lugar de estallido de los movimientos artísticos, pues como de una comprensión fundamental. Entonces, para eso voy a compartirles la pantalla. Creo que ahí ya se está viendo, claro. Y vamos a pasar a la presentación. Voy a hacer de todas maneras esta presentación de una manera mucho más ágil. Espero que podamos participar más activamente de la segunda y la tercera web conference. Ya entramos a la fase 4 dentro del curso, pero creo que estamos apenas para recoger en la próxima semana que nos veamos lo que sería como el resumen de la fase 3, un poco lo que pudimos vivir en ese trabajo grupal, también como el ejercicio de dialogar con otros, por supuesto, pero sobre todo este asunto pues, de la mujer en la historia del arte y aterrizar mucho más en el asunto latinoamericano, que yo creo que pues, hoy por hoy es un aspecto fundamental, pensando en formatos, digamos, más decoloniales y más propios de la práctica artística en nuestros contextos. Entonces vamos a abordar el tema grande del arte y la modernidad, hablando de algunos contextos históricos y filosóficos que configuran primero la modernidad. Es importante entender que hay diferentes perspectivas, digamos, tanto históricas como críticas de cuándo empieza la modernidad. Entonces, algunos hablan de una modernidad que empieza con el manifiesto de Descartes, con el discurso del método, donde enuncia como esta cosa de pienso, luego existo, lo cual plantea o instala, como lo veíamos en algunos materiales, la duda de pues como de todos estos presupuestos religiosos o la duda sobre la realidad que partiría como del estudio del pensamiento del hombre, es decir, podemos dudar de todo menos del pensamiento, ¿no? Porque estoy pensando, entonces no puedo dudar de que estoy pensando y a partir de esa posibilidad de pensamiento, Descartes desarrolla como toda una estructura metodológica. Entonces parece que esa entrega a la racionalidad profunda fuera para algunos críticos y teóricos como lo que le da pie o entrada a esto que llamamos la modernidad. Entonces entendemos la modernidad, pareciera y aparece como siendo este un hito histórico, entendemos la modernidad como el ascenso de la racionalidad, ¿sí? Sin embargo, esa racionalidad, yo creo que eso es como una de las cosas que más quiero resaltar dentro de la web, no se da como un acontecimiento, digamos, común o acordado socialmente, sino que responde a todo un proceso de adelantos filosóficos, técnicos, de la constitución de las disciplinas, también del conocimiento, del afianzamiento de la educación, de la universidad, de un montón de estructuras,
y en ese sentido me gustaría decir es un desarrollo sistémico y paulatino, es decir, como que tiene una continuidad y va teniendo unos alcances. Creo que algunos autores lo plantean bien, tanto en los textos como en los videos, que va llegando como a una cúspide, tal vez en el siglo de las luces, y luego empieza a tener una especie de decadencia, una desconfianza de lo que sería este terreno de la razón y de la verdad, y van apareciendo otros autores, movimientos que desde la individualidad lo cuestionan y van generando casi que la decadencia de la modernidad al final del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, ¿qué características tiene esa modernidad? Entonces, hay un ascenso del pensamiento racional y una crítica al pensamiento religioso. Ahí podríamos hablar entonces de otra perspectiva histórica y teórica de cuándo empieza la modernidad, y es que otros autores hablan del inicio de la modernidad vinculado a la pérdida de poder de la religión como doctrina, es decir, a la recuperación de unos intereses filosóficos sobre la realidad que recuperan el pensamiento de Roma y de Grecia y que marcan también un poco la decadencia o la caída de la Edad Media. Entonces, algunos autores hablan del Renacimiento como el momento en el que empieza a emerger la modernidad. Y yo creo que este es un asunto muy importante porque dentro del Renacimiento tenemos unos avances técnicos que están muy vinculados a las prácticas artísticas, específicamente a la pintura y al asunto de la perspectiva. Entonces, claro, si empezamos pensemos que el documento antes de la imprenta y en el momento del nacimiento de la imprenta, inclusive antes de su divulgación y popularización, como que el medio de comunicación, de adoctrinamiento, de evangelización y sí, de educación y comunicación sobre la realidad, pues eran las imágenes. Entonces, el desarrollo de la perspectiva, por dar un ejemplo, que es un desarrollo disciplinar de la pintura y de la observación, va a transformar no solamente la forma en que se ve el mundo, sino la manera en la que ese mundo se nos hace real, ¿sí? La manera en que el mundo se congela. Entonces, cada vez que el movimiento humanista, para hablar un poco del Renacimiento, los grandes pintores del Renacimiento y demás empiezan a estudiar la realidad más allá de lo simbólico, es decir, ya no me interesa tanto lo que quiere decir o no una figura, un gesto, una composición en términos de narrar lo religioso, sino en términos de ser verídica o tener un espacio de verdad sobre la realidad, pues empieza a perderse ese aspecto simbólico y religioso. Entonces, en suma, piense que lo hablemos desde el Renacimiento o desde el discurso del método y una postura racionalista, digamos, como la que inaugura Descartes, siempre lo que está pasando es que hay un pensamiento que critica un pensamiento racional que critica el pensamiento religioso y empieza a darle cada vez más cabida a, como decía aquí, una argumentación y duda como una base del pensamiento, en este caso del pensamiento científico. Entonces, estas características se van dando en el tiempo. También tenemos un desarrollo filosófico y científico, digamos, en pro de la funcionalidad, como lo menciona este video que veíamos en la unidad 1. Y luego empieza a ver, si ustedes digamos, lo piensan un poco, es bastante lógico como a partir de empezar a estudiar la realidad racionalmente, es decir, como empíricamente, cómo lo que vemos está atravesado por un ensayo y error, cómo hay una especie de, sin nombrarlo de esa manera en la época, estadística de ensayos y experimentos que nos llevan a pensar que la realidad es de una manera, pues se necesita una especialización del conocimiento. Es decir, si yo me voy a dedicar a pensar cómo funciona, por ejemplo, el aspecto óptico del mundo, o cómo la luz golpea en los objetos, o cómo se desarrollan los materiales de construcción, en términos de método científico, pues casi que me estoy entrando en una profundización del saber y aparece cada vez más la noción de disciplinas del conocimiento. Por dar un ejemplo, la universidad de la Edad Media es una universidad que
se fundamenta sobre todo, digamos, en el conocimiento de la retórica, de la aritmética, pero a medida de que se va constituyendo el Estado-Nación, las democracias y las universidades o las academias de una manera más específica, pues nacen otras disciplinas mucho más concretas, ¿no? Como que ya no se trata del trivium o el quadrivium, como estas formas de conocimiento, sino que ya se empieza a especializar mucho más cosas como la física, la matemática, la biología, incluso las prácticas artísticas, la pintura, el dibujo, se empiezan a separar y a convertir en una especie de disciplinas del conocimiento. Finalmente, o en relación a todo esto, pues empieza a aparecer también una idea del ascenso de la ciudad-estado, el concepto de nación y la transformación sociopolítica, donde el poder del rey, que viene, digamos, por la religión, que viene directamente de Dios, empieza a ser cambiado desde este movimiento, digamos, racional, disciplinar, académico, filosófico, por la necesidad de una democracia, por ejemplo, ¿no? La decisión de cómo debe ser el mundo no puede estar atada a una familia o a un designio divino, sino que pasa también por la razón. ¿Cuál es la mejor manera de gobernarnos? Pues va a tener que ver con la emergencia del concepto del nacimiento, del Estado-Nación y esa transformación sociopolítica. En ese marco de avance, que es un proceso, como lo digo, paulatino, en el que primero hay unos personajes que empiezan a influir en la vida social y en la vida política, y luego esa vida social empieza a tomar rumbos, transformaciones y decisiones de generar instituciones y estructuras, pues van apareciendo entonces unos conceptos que vale mucho la pena estudiar y pensar. Simplemente voy a nombrarlos, pero creo que podríamos conversar sobre ellos por el Teams, por los grupos, por el correo del curso. El primero es como el asunto del racionalismo, ¿no? Es decir, el predominio de la razón para comprender la realidad. ¿Sí? ¿Cómo es la realidad que vemos? Pues tiene que ser una realidad que podamos comprender a partir de la razón, no del espíritu, no de la religión, no de las sensaciones directas, digamos, no solamente de este sentir animal que pasa por la vista, por el oído, por el gusto, sino a partir de unas estructuras racionales de causa y efecto. Entonces, el racionalismo va a ser clave, bien sea desde el Renacimiento o desde el discurso de método de Descartes, para ir estructurando pues eso que llamamos el conocer. Otro asunto que es importantísimo y que ojalá puedan recordarlo y estudiarlo más es el lugar del enciclopedismo. Es decir, una serie de dispositivos que permiten capturar toda la, en este momento, pues claro, es solo Europa quien está definiéndose a sí mismo como el todo, pero entonces captura como todo el conocimiento que se va desarrollando en una especie de tomos, en este caso, pues documentos, escritos, libros, pero que lo que hacen es reunir pues todo un conocimiento que va avanzando. Conocimiento que además tiene una sola finalidad y es entender cuál es la verdad del mundo, es decir, cómo funciona la realidad y cómo esa manera de dominar el mundo a partir de entender cómo funciona, es decir, a partir de sostener el concepto de verdad y de llegar a la verdad, pues nos permite una especie de, digamos, superioridad frente a otras especies, nos permite trazar un rumbo de descubrimiento y casi que el hecho de conocer o descubrir se pone por encima de esa posibilidad de verdad que es lo que él mismo nos arroja. Es decir, empezamos a dirigirnos a una sociedad cuyo objetivo último es conocer, ¿sí? Buscar, investigar ese mundo que lo rodea e ir haciéndolo conexiones dentro de las disciplinas. Bueno, digamos que más adelante, todo este es uno del racionalismo y el enciclopedismo bebe, por ejemplo, de incluso podríamos verlo del siglo XVI o XVII, pero es en la Ilustración donde estos conceptos alcanzan su punto máximo. Entonces, toda explicación que no sea científica, que no quepa dentro de la ciencia y que no pueda ser acumulada en un conocimiento enciclopédico, pues no cabe. Simplemente está fuera de lugar, es una mentira, es el rezago de unas explicaciones, digamos, místicas, primitivas, y por tanto no debe ser
del todo tomada en cuenta. Digamos que en el momento del romanticismo, ya a finales del siglo XVIII, perdón, sí, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues esto va a estar, digamos, como mucho más interiorizado. Y se genera ya no solamente como un interés, sino todo un periodo histórico que llamamos la Ilustración, donde esas especificidades disciplinares se hacen más y más y más fuertes. Finalmente, y yo creo que esto, como digo, es lo que más resaltan los videos que estuvimos estudiando en las primeras fases del curso, emerge una subjetividad, ¿no? A partir de la crítica de la razón pura de Kant, posteriormente a partir de los estudios de Nietzsche y demás, pues esa expresión individual y esa subjetividad ya no solamente aparece como un lugar de lo posible o de la creación, sino como el lugar de la verdad, es decir, la verdad, la única verdad sería que hay una subjetividad en el mundo y que la forma en que lo miramos determina su verdad o su manera de ser para cada uno de nosotros. Esto, ahora podemos verlo más adelante, es lo que realmente cierra la modernidad, ¿no? La imposibilidad de una verdad colectiva. Bueno, solamente para que quizás tengamos un panorama grande de cómo ciertos cambios o acontecimientos van dándole pie a un tipo específico de, digamos, de esta racionalidad, eh, pues hay unos hechos, unos acontecimientos que creo van desarrollando sistemas, dispositivos, metodologías, formas de acercarse al conocimiento que lo va convirtiendo casi que en un canon, digamos, religioso, eh, irónicamente. Entonces, el primero de ellos, pues, es la invención de la imprenta. Ustedes sabrán, la imprenta es la que permite la reproducción de textos sin que estos sean elaborados a mano. Es decir, toda la idea del códice, del libro sagrado, que solo pueden ver los monjes, que solo pueden transcribir ellos, pues empieza a perderse a partir de la invención de la imprenta. Porque la imprenta permite popularizar los documentos de un lado hacia otro y demás, y eso pues genera una relación con el conocimiento mucho más íntima y familiar. Otro de los asuntos que es muy importante es la reforma protestante, que es el momento en el que la Iglesia Católica, recordemos, viniendo de la Edad Media, dominando ampliamente, al menos el panorama europeo, pues decide generar una distinción o una separación entre ellos que llaman la reforma protestante, donde algunos siguen creyendo en la Virgen María, digamos, en la figura de la Virgen María, y otros argumentan que no ha habido ninguna venida de Jesús, están esperando esa venida y que no va a venir, digamos, atrapado en el cuerpo de un mortal o no va a ser engendrado por una de ellas. Entonces creo que ahí empieza como una competencia importante dentro de la religión católica que va a marcar en el lado, digamos, protestante un avance grandísimo en ciencia, en reflexión, en filosofía, eh, digamos, en cabeza de Martín Lutero. Luego tenemos el asunto del discurso del método. Vean cómo hay una secuencialidad de años acá, ¿no? Desde la invención de la imprenta ya hay una popularización o un mayor alcance de las teorías, manuscritos e investigaciones que se hacían. Entonces se hacen mucho más digeribles, se pueden aterrizar y eso genera o empieza a generar ese clima mental irracional de posibilidades que va a tener el hombre hasta hoy. Entonces, si bien en 1440 ya teníamos la invención de la imprenta, un siglo después, siglo XVI, aparece la Reforma Protestante, que digamos, le da un vuelcotón al mundo, pero además pone al servicio de este tipo de máquinas de reproducción y demás de las campañas y asuntos políticos. Bueno, entonces eso es siglo XVI, siglo XVII, dense cuenta, aparece el discurso del método, se logra, digamos, popularizar. Luego aparece la Revolución Francesa en 1789, que es donde ya ese reclamo por abolir la burocracia y los reinados se hacen mucho más fuertes y básicamente pues las personas deciden tomarse el poder y organizar
lo que será la ciudad-estado. Vean que después aparece la Revolución Francesa como una revolución, digamos, técnica, que le va a servir a estas nuevas democracias, Estado-Nación, y le toma una implementación del 89 al 99 para, digamos, consolidar esa democracia. Y posteriormente estamos mirando acá como esa línea de tiempo de acontecimientos, cómo se va haciendo cada vez más fuerte, pues es lo que llamamos ya el siglo de las luces, es decir, un momento donde el conocimiento es lo más importante, donde estar ilustrado o arrojar luz sobre alguien, en el sentido de dejar de convertirlo en un alumno para que sea una persona que está estudiando y que tiene un carácter, pues ocurre mucho más con el siglo de las luces hasta llegar a un control final dentro del siglo XX y en estos inicios del XXI de los cerramientos de cosas como las universidades, la pérdida de lo público, etc. Bueno, vamos a hablar de 3 ejemplos. Uno casi que de cada uno de estos momentos. Me interesa mucho que ustedes pudieran escoger pensando en esa modernidad no solamente como los ismos o las corrientes artísticas del siglo XX, sino mucho más pensarlas en sus rezagos y en sus lógicas todavía del siglo XVI. Entonces, el primero de ellos, vamos a comparar 2 tipos de análisis aquí. Uno que sería sobre los tiempos, que tenemos un autor que es de 1500 a 1600 y otros 2 que ya son mucho mayores. Y pues tenemos aquí entonces 2 tipos de comparaciones, ¿no? Una que será sobre los países de origen de estos pintores que vamos a ver y otros sobre unas cronologías. Entonces el primer autor que vamos a presentar, y en esto me parece interesante alinearlo con la actividad que ustedes hicieron en la fase 2, de escoger autores y pensar cómo a través de ellos se va viendo la modernidad, es Diego Velázquez. Entonces Velázquez es un pintor español, ¿sí? Vamos a ubicarnos en 3 puntos: España, Francia e Inglaterra. Velázquez es un pintor español que desarrolla entonces su obra en el siglo XVII, si se dan cuenta, como que el transcurso de 1600. Y aquí ya empezamos a ver pues un predominio de la razón en términos de la representación. Entonces, una representación que ya, digamos, ha transcurrido el Renacimiento, como decimos, se va tecnificando, y va a aparecer entonces, más allá de ese estudio de la cotidianidad y la realidad que ya nos da la perspectiva, pues una aparición de la cotidianidad y la vida cortesana, es decir, una renuncia ya, dense cuenta que ustedes lo resaltaban en otros autores como Goya o como... creo que alguien también, digamos, trabajó a William Blake, que lo vamos a ver más adelante, pero ya aquí, dense cuenta como desde 1600 y pico, hay un trabajo de una vida cortesana, es decir, ya no es solamente sobre el rey, sobre Dios, sobre el papa y sobre la religión que se está pintando, sino hay un llamado también de la vida cotidiana y pues claro, todavía digamos de una vida bastante elitista que está anclada a la corte del rey, pero que deja ver una cotidianidad que ya no representa ni necesariamente, digamos, unos temas o unas escenas históricas y religiosas, sino mucho más de la cotidianidad. Entonces, esto es un trabajo que comienza a darle valor también a la expresividad y particularidad, tanto del modelo como del pintor. Vean toda la gestualidad de las paredes, cómo se construye el claroscuro. Es muy interesante también darnos cuenta que estos pintores y artistas que hoy reconocemos como precursores y transformadores grandes de la historia del arte, incluso en su época estuvieron bastante relegados. Es decir, aún en este tiempo, más o menos hacia 1650 o 30 y pico y demás, todavía hay o en aras de ese renacimiento, hay un embelezamiento todavía como con la estructura, con las técnicas del Renacimiento, con la recuperación de Grecia, sobre todo, y Roma.
Pero hay otros autores que se fueron dejando de lado en principio, pero que se retomaron siglos después, como Velázquez, y que tienen una gran influencia en esa aparición del gesto y de ese sello particular y propio que arguía un poquito Kant para el siglo XVIII, pero que aquí ya está presente. Es decir, aquí ya está presente la decisión del pintor que impone sus gestos y sus posibilidades más allá de quien le esté encargando o no un cuadro. Este es, por ejemplo, un retrato de uno de los esclavos de Diego Velázquez, eh, el de Juan de Pareja, y que, claro, lo enaltece un montón para ser un esclavo, le da otra dimensión y empieza a generar todo un movimiento de preguntas sobre si él puede o no estar ahí. Vamos a omitir por hoy las veninas, de todas maneras espero que hayan podido ver algunos así como documentales o informaciones sobre las meninas, y de todas maneras es algo que vamos a ir trabajando varias veces en la carrera. Vean, me interesa mucho que podamos ver como la gestualidad de los cambios de claroscuro, esas gradaciones que no están dadas, digamos, por limpiar el pincel de abajo hacia arriba, sino por unos cambios de color que son más brillantes o más oscuros hasta volver a entrar al negro. Es interesante también ver cómo esa dimensión de lo cotidiano, pues en estos artistas que siguen estando tan influenciados como por las grandes obras maestras, por los tapices, por las grandes estructuras arquitectónicas, pues retoman el asunto del oficio. Entonces creo que aquí hay como un gran caso en el trabajo de Dumier, donde se recupera el oficio y se le da un valor a eso. Incluso creo que este cuadro fue regalado a un príncipe de otro lugar. Entonces es muy importante saber cómo qué se lleva el otro, y en este sentido pues hay como todo un estudio de la realidad conjunta que no solamente la del pintor, y que es muy importante, digamos, para estos movimientos. Como un segundo ejemplo, digamos que aquí, si bien Velázquez si bien Velázquez experimenta, crea una gestualidad propia y demás, pues se mantiene por completo en una narración verídica del mundo, es decir, en utilizar cosas como tamaños de cabezas, proporciones, el tipo de actividades que están haciendo, la posibilidad de entrar y no en el tedio, pues se va vislumbrando en estas imágenes. Digamos, distinto a eso, William Blake ya quiere hablar de la cotidianidad y representarla, sino pensar ese mundo que está más allá de lo físico, que está en el plano de lo mental y sobre todo en el lugar de lo espiritual. Entonces, el enfrentamiento ya de estos tipos de pensamiento es muy claro, ¿no? Uno que si bien está estudiando lo que pasa, pintándolo, analizándolo, incluso en algunos momentos quizás también dudando de su realidad, pues en el caso de William Blake ya es un estallido de darse cuenta, digamos, en la calle y en sus espacios de trabajo y demás, que es imposible cosas como salir. Entonces, rezarle al sol, intentar entender otros seres mitológicos allí, que quizás no tengan las mismas comodidades que hemos visto en otros asuntos, pero que nuevamente tiene esa noción de verdad, ¿no? Es decir, aquí hay un cuadro que se solapa a otro, y el trabajo de William Blake, que no está necesariamente, digamos, en acrílicos ni óleos, sino que en este caso es grabado a color y pintado a mano, es decir, igual es una pieza única, pero a partir de la posibilidad de grabar, de hacer grabados, pues muestra es más como este ser, digamos, mitológico que no aparece directamente en la Biblia y que se llama Urizen. Otros asuntos importantes de estos murales de la universidad, por ejemplo, o que digamos vemos en otros espacios actuales como más, digamos, simbólicos nuevamente y demás, que están presentes en la obra de William Blake y que ya dan a entender eso que Kant llamaba la subjetividad, pues son reinterpretaciones literarias y místicas, por ejemplo. Usos ya no tan naturalistas, vean cómo, digamos, la obra de Velázquez plantea siempre un acercamiento a la realidad, ¿no? A la luz, a los espacios, no hay casi, aunque en algunas obras sí,
como una especie de vacío o de espacios oníricos e inventados, como si van a ocurrir muchísimo en la obra de William Blake. Entonces en ello hay también una recuperación de la metafísica, de un sincretismo, es decir, de una conjunción de religiones y creencias, de un sincretismo propio, y en ello una mirada, como lo decía, al romanticismo, a la literatura y al pensamiento romántico, en el sentido nuevamente de lo que decía Kant, a cosas como lo inconmensurable, ¿no? Lo que no se puede medir, lo que ya no escapa a la racionalidad, como por ejemplo este asunto de la muerte, ¿no? Como el miedo a la muerte, un poco el romanticismo entendido como una exaltación de los valores y de las pasiones y de los sentidos en sí mismos a través del arte, y cómo es inconmensurable pues aparece. Esta es una pieza que se llama El Torbellino de los Amantes, basada un poco en la novela de la Divina Comedia de Dante, donde se nos está mostrando, pues no sé si puede ser como un paso del purgatorio, un momento de transición, pero que pues para William Blake, sin saber demasiado de cómo habrá sido su vida cotidiana, pues le parecía un tema como fascinante y muy interesante, ¿no? No solo dónde vamos después de la muerte, sino cómo el espíritu podría controlar el cuerpo. Esta es otra, digamos, obra que hasta cierto punto tiene una crítica, ¿no? A ese pensamiento racional, que es esta idea de Newton, ¿no? Como que está pensando en la gravedad y demás, pues está ahí sentado en esa piedra de la que difícilmente podrá despegarse. Bueno, vamos a hablar entonces de un último momento, ¿no? de ese proceso y de unas características que, como se han ido dando cuenta, se van alimentando unas de otras, ¿no? Sin quizás ese predominio de la razón en la pintura, de la necesidad de realidad y demás, pues tampoco quizás hubiera existido el caso como el de William Blake, de una pintura que es mucho más espiritual, sentimental, propia, pero que quizás depende de esa dimensión de la convocatoria y del hacer y del acervo como realista de los dibujos que bebe de un siglo anterior y que se mantiene junto con una expresividad. Entonces aquí pasamos de ese gesto individual y propio a el gesto que veníamos ahorita con William Blake, que es mucho más como místico. Pero aquí lo que aparece es la posibilidad de hablar, de enunciar y mostrar cosas como la república, como la propia organización sociopolítica. Entonces Dumier, que es un artista del siglo XIX, de comienzos y mediados, pues relata esa cotidianidad, pero esa cotidianidad un poco del gobierno. Quise poner esta obra que es rara dentro del acervo de un autor como Dumier, por el tipo de gestos inacabados y velocidades, pero es para mostrar también cómo hay todo un clima de experimentación puesto sobre la mesa, ¿no? De un Dumier que ya sabía, digamos, resolver cosas de pequeño y pintar, a un Dumier mucho más consolidado en el tiempo como artista y que trabaja entonces con ciertas pinceladas, con ciertos espacios, como con no tanto color y con el interés de que eso siempre salga hacia la cámara. Y ya para terminar, mostrando cómo la sátira, por ejemplo, está muy vinculada a esta idea de verdad y a su tradición y reformulación, pues es un trabajo que hace Dumier en relación con la literatura, que es un cuento que se llama Gargantúa y Pantagruel, creo que tiene como dos versiones, incluso dos tomos, este libro, pero que muestra a un Estado que, digamos, se fagocita y se come los impuestos, las posibilidades, el derecho de trabajo, y da una, digamos, cierta seguridad de que no van a morir o les va a pasar nada, pero el rey, digamos, sigue como la burguesía y demás sigue como manipulando digamos, las ganancias, la acumulación de riqueza, que recordemos ya en este Estado-nación, ya no hay un Estado tan protector, sino que el dinero se vuelve pues, una
asunto muy, muy importante o la base de la economía y de la vida. Y entonces, cómo el Estado sigue devorando, así no haga mucho para intervenirlo ni mejorarlo, sigue devorando los réditos de los impuestos y demás de estos trabajadores. Bueno, con esto, digamos, vamos cerrando para hablar de la crítica política. Entonces, venimos de unos siglos XV y XVI, donde empieza un ascenso de la representación de cómo se ve el mundo y cómo lo veo, y ya luego tenemos todo un proceso de qué pasa con eso que veo, ¿no? Cómo yo lo veo distinto, cómo señalarlo, cómo mostrarlo, y es el gran problema, digamos, de los últimos siglos de esto que llamamos la modernidad. Entonces, recomendados estos tres autores, ¿no? Desde Diego Velázquez, ubicado, digamos, en España, William Blake, más o menos unos 80 años después, pero hacia la parte de arriba, digamos, de Inglaterra y las islas que conforman el Reino Unido. Y finalmente, Honor Daumier, que es un francés y que desde esa ubicación en Francia desarrolla todo un pensamiento a través de lo que le pasa a estas pinturas. Bueno, digamos que la idea de esta web era sobre todo como dejar la inquietud de unos temas que son muy grandes. Vimos la aparición entonces de algunos asuntos como el romanticismo, ¿no es cierto? La recuperación del otro lado de lo griego, pero que empieza a competir con ese romanticismo que sí es bastante novedoso. Y entender desde otro punto que estos no son avances lineales, ¿no? Hay autores como por ejemplo Velázquez o Rembrandt u otros que en su época no fueron demasiado importantes por un uso de la luz que ahora es mucho más común y aceptado, sino que parecía algo como revolucionario y que tomaba distancia de las academias. Entonces pensar que estos procesos no son absolutamente lineales y que puede que unas prácticas artísticas que se empiecen a estudiar hoy no puedan darse en el espacio de lo público, pero se puedan instalar unos 20, 30 años después y convertirse en grandes artistas, incluso después de dejarlo, como varios de los autores que tenemos acá. Entonces, a pesar de que no existe esa linealidad de movimientos y consecuencias claras y determinadas ni en este periodo histórico ni en ninguno, pues sí hay una serie de acontecimientos que, como los veíamos, van marcando la emergencia de cada vez una racionalidad mucho más robusta hasta llegar a esta cosa del siglo de las luces, donde todo es casi que el método científico, la academia, las disciplinas, las estructuras que aún hoy vivimos en sistemas como los universitarios, pero que va a tener su cúspide y empieza a decaer a mediados del siglo XIX, ya en el siglo XX con toda, pues hay una reformulación de la realidad, de la mirada por parte de los cubistas, de miradas hacia el inconsciente y los sueños por parte de los dadaístas y también de los surrealistas, y pues del sujeto propio a partir del expresionismo y el expresionismo abstracto. Entonces yo creo que vale la pena mucho estudiar más estos pintores y artistas de estas épocas, ¿no? Desde el siglo XVI al XIX, para poder tener también un qué decir o unas comparaciones con el siglo XX. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar esta web conference, esta explicación. De todas maneras, quedo muy pendiente del Teams, quedo muy pendiente de los foros del curso, de los mensajes, por si necesitan resolver algunas dudas o presentar avances de la actividad que sigue, como grupo o de forma individual lo pueden hacer por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias por participar en por revisar esta grabación. Y esperemos que en nuestra próxima web pues podamos convocarnos más y trabajar juntas y juntos en eso que denominamos pues un arte relacional o un arte femenino. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Quedo muy pendiente de sus dudas por todos los medios de los que disponemos. Adiós.